pantalla. Ahí está, ahí va, buenísimo. Gracias, Cristian. Cristian está del otro lado. Cristian es un crack. Cristian es la persona que se encarga de que todo esté bajo control en este momento, de que yo me pueda dedicar exclusivamente a dar la clase, a no pensar en programar el Zoom, en grabar, en YouTube y un montón de cuestiones que justamente se encarga él, es la cara no visible. Yo soy la cara visible del Cristian invisible, diría. Este, hay causas por las que la apologética tiene una mala reputación es porque nos ponemos muchas veces a pelear. Nuestras charlas no deben ser una confrontación bélica, sino que deben ser confrontaciones diplomáticas. Una regla de la batalla es, si estás yendo contra una fuerza superior, no le vayas de frente, vas a perder miserablemente. Una palabra maravillosa que debemos aprender es no sé. Emanuel Ortilla, ¿tenés una pregunta? Si es rapidita, perdón, te la concedo. Perdón, más para comentarte, de repente se te medio corta la voz y el video. ¿Todos le pasa lo mismo? Un paso al Sí. principio, pero ya está estable. Está cortando. Sí, de repente se te corta. A ver, y ahora, ¿cómo me están escuchando? Bien, bien. Ahora Yo bien. te escucho bien. A su vez, Felipe Bayón aseguró que el equipo de parte del gobierno entrante ya tiene toda la información de... Decirles, mire, hoy, por ejemplo, las refinerías del país. Un superior, no le vayas de frente, vas a perder miserablemente. Una palabra maravillosa que debemos aprender es no sé. Si algo no lo sabemos directamente, no hay ningún problema, seamos humildes y respondamos no sé. 4 tipos de personalidades, hablamos el otro día: el que le encanta discutir o debatir, el que está dispuesto, pero es seguro, no está nervioso, al que le da miedo, pero el que lo de toda costa. Una conversación para tener el control, aunque tu conocimiento sea limitado, esa es nuestra meta final. Bien, estamos para ganar el argumento. Bueno, y ahí después veíamos ejemplos y eso, así que básicamente es, ¿no?, para recordar un poco todo. Bien, ahora vamos a la clase de hoy. Vuelvo a cortar. Si quieres, desconéctate y te vuelves a conectar de pronto. A su madre.
Hermanos, el profe está reconectándose porque pues sabemos que tenía un problema ahí con su conexión, entonces debe estar solucionando ese tema de la red, pero ya volverá. Gracias a vos. Hey, hermano, gracias. Perfecto, buenísimo. Adelante se llama este capítulo y habla sobre la táctica Colombo, que es la primera de las tácticas que vamos a ver. Hasta la vez anterior, hasta la clase número 2, vimos solamente una introducción a todo esto y hoy vamos a empezar a ver las tácticas Colombo. Si por alguna casualidad consiguen estar estas clases, ya van a tener un pantallazo general de cómo poder usar al menos las tácticas. Bien. Comencemos esta clase poniéndonos en un lugar difícil. Quiero que se imaginen en las siguientes situaciones. Bien, escena número 1, organizan una cena en la casa de ustedes para algunos de sus amigos cercanos de la iglesia. La conversación varía de forma natural sobre una serie de temas espirituales interesantes. De repente, para sus años, anuncia con cierta beligerancia que en Dios simplemente no es racional, dice. No hay pruebas. ¿Qué haces? Esa es la primera escena. Segunda, de tu grupo de estudio bíblico semanal, durante la discusión del sermón dominical sobre la Gran Comisión, un recién llegado comenta: ¿quién somos nosotros para decir que el cristianismo es mejor que trabajo decirles a otras personas cómo vivir o creer? El resto del grupo el resto del grupo se inquieta torpemente, pero no dice nada. ¿Cómo responderías? Siguiente escena. Estás con un compañero de la escuela o del trabajo que nota una Biblia en tu mochila o en tu bolso. He leído la Biblia antes, te dice. Tiene algunas historias interesantes, pero la gente lo toma seriamente. Después de todo, fue escrito solamente por hombres, y los hombres cometen errores. Tratas de recordar los puntos que tu pastor hizo hace unas semanas atrás, sobre la inspiración de la Biblia, pero no lo logras. ¿Qué dices? Y la última escena, la cuarta, estás sentado en la sala de espera de algún lugar, mirando la televisión y esperando con otras personas para ser atendidas. Un programa de noticias de televisión destaca a los grupos religiosos que tratan de influir en una legislación moralmente importante. La persona sentada a tu lado dice: ¿acaso estas personas no han oído hablar de la separación de la iglesia y el Estado? Esos cristianos siempre intentando forzar sus puntos de vista sobre los demás. No se puede legislar una escena, pero sientes que debes decir algo. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Bien, estas son 4 escenas que, si bien fueron escenas puntuales, tranquilamente cualquiera de ellas, de los argumentos que se levantan, desde el hijo que dice que no puede creer en Dios, que simplemente no es irracional, que no hay pruebas, la persona que dice que no podemos, o quiénes somos nosotros para decir que el cristianismo es la mejor religión y que está por encima del resto y no le podemos decir cómo vivir o crear a las demás personas. O esta escena en donde la Biblia tiene errores y que fue escrita por hombres, o sea, al revés, que fue escrita por hombres y por ende tiene errores. La cuarta, en la cual
hablamos de la legislación de la moralidad y ese tipo de cosas. Son 4 escenas típicas que se pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, ¿cómo respondemos a este tipo de argumentos? Bien. La ventana de los 10 segundos. Además quieres decir algo, pero también deseas ser sensible, mantener la paz, preservar las amistades y no sonar extremista. Bueno, déjame decirte que hay una salida viable a todo esto. O sea, en una primera instancia son argumentos que levanta la gente y nosotros como cristianos muchas veces nos sentimos con ganas de meter algún bocadillo, sobre todo aquellos que hablábamos de que estamos dentro de los primeros de la lista, de que nos gusta debatir o que siempre que encontramos una oportunidad lo hacemos. Y hablábamos en un principio de que la idea es que lo que somos muy efusivos con el tema del debate, podamos bajar un cachito y los que no se animan a tirar ningún comentario y quedarse callado delante de estas situaciones, por ejemplo, que podamos decir algo, que no necesariamente nos tengamos que quedar callados a un costado. Imagino que Pablo no se hubiera quedado callado delante de estas escenas, de estas situaciones. Entonces, la idea es que podamos nosotros ver cómo responder ciertos puntos como esto que veíamos a continuación. Bien. Nahum dijo en las fiestas que él decía no es racional creer en Dios, no se puede demostrar. Bueno, si bien es una situación particular en la cual quizás con un hijo puntualmente lo que haríamos sería, no sé, ir a la pieza y hablarlo en privado, pero puede acontecer en cualquier momento, en cualquier situación, con cualquier persona, que nosotros estemos charlando y algún allegado diga tal cosa y bueno, nos sintamos en la necesidad de por ahí contraargumentar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es responder de esta manera. No es racional creer en Dios. No se puede demostrar, es lo que el hijo decía. Ahora, lo que podemos decir luego de esto es, ¿qué quieres decir con Dios? Es decir, ¿qué clase de Dios rechazas? Porque puede pasar, ahora voy a ver el chat que están comentando. Claro, sí. En la grabación. En la grabación van a poder acceder a las diapositivas y verlas cuando quieran. Así que cuando puedan ver la grabación van a poder hacer captura de pantalla y la van a tener ahí. Bien, volvemos. Pero no se distraigan, pongan nomás la asistencia. ¿Se sigue entrecortando? Sí, a veces se va la voz. Bueno, y la imagen. Vamos a sacar la cámara. Bien, ahí estoy sin cámara, espero que se pueda escuchar un poco mejor. Bien, vamos hasta acá, se pudo escuchar más o menos la idea de... Sí, perfecto. Bien, les pido mil disculpas, por lo visto no han quedado del todo restauradas las señales de internet, así que espero que con el transcurso del tiempo lo podamos solucionar. Bien, entonces, escena 1, en el cual al creer en Dios y no se puede demostrar, podemos mencionar es decir con qué clase de Dios rechaza, porque es lo que comentaba el otro día, que si el Dios que rechazan es el que dicen de que, bueno, yo soy Dios, vos sos Dios, el árbol es Dios, la naturaleza es Dios, bueno, sí, yo también
creo que no es racional creer en ese Dios. Entonces, primeramente está bueno plantar las bases, ¿no? De qué está hablando la persona cuando está diciendo cierta afirmación. Otra pregunta que podemos hacer es concretamente, ¿qué es irracional sobre creer en Dios cuando la persona nos dice, bueno, del Dios que estoy hablando es del judío cristiano, el Dios de la Biblia? Le podemos preguntar, ¿qué es irracional sobre creer en Dios? Y ahí puede llegar a argumentar él a qué realmente se refiere con irracional. Y otra cuestión que podemos plantear es cuando, puesto que te preocupan las pruebas de la existencia de Dios, ¿qué clase de evidencias considerarías? Con estas respuestas, lo que estamos haciendo es invitar a la y no negar de una lo que está diciendo. No decirle, no, estás equivocado, ni irle con un argumento, no, bueno, Dios existe por el argumento Kalam, por el argumento cosmológico, por el argumento del ajuste fino. No necesitamos ir al ataque con todo eso. Directamente hacemos una pausa y por medio de preguntas invitamos al diálogo. Entonces, cuando nosotros preguntamos, la otra persona se siente de que estamos interesados en lo que está preguntando, en lo que está diciendo. Entonces, por medio de eso, la idea es comenzar un diálogo. Bueno, en la escena 2, en el grupo de estudio, que la persona dice quiénes somos nosotros para decir que el cristianismo es mejor que las otras religiones. Creo que la esencia de la enseñanza de Jesús es el amor, al igual que todas las religiones. No es nuestro trabajo decirle a otras personas cómo deben vivir o creer. Bien, una de las cosas que podemos responder es, ¿cuánto has estudiado las otras religiones para comparar los detalles y encontrar un tema en común? Porque para decir, todas las religiones enseñan esto, debemos haber estudiado todas las religiones. Si no, no podemos decir todas las religiones enseñan esto. Otra pregunta que podemos hacer es ¿por qué debemos dar más valor a las similitudes que a las diferencias? Si realmente la persona ha analizado las distintas religiones, bueno, obviamente que tienen similitudes, pero también tienen diferencias. De hecho, hasta dentro de las religiones teístas tenemos grandes diferencias entre el judaísmo, el islam y el cristianismo. Entonces, ¿por qué debemos darle más valor a las similitudes que a las diferencias? Otra respuesta que podemos dar es, tengo curiosidad. ¿Cuál crees que fue la postura de Jesús sobre esta cuestión? Entonces, no estamos juzgando de antemano nada de lo que está diciendo, lo que estamos invitando es al diálogo por medio de preguntas. Cuando le preguntamos cuánto has estudiado las otras religiones para comparar los detalles y encontrar un tema en común, bueno, la persona se puede abrir y decir, bueno, estudié el budismo, estudié el islam, estudié la Biblia, estudié tal cosa, tal otra. O capaz de decir, no, en realidad no es que lo haya estudiado en profundidad, sino que me parece que, bueno, entonces ya tenemos ciertas pautas. Lo mismo con el resto de las preguntas. Bien. Escena 3, un compañero de escuela o de trabajo dice, sabemos que la Biblia está escrita por hombres y por eso está llena de errores. Ahora, ¿cómo respondemos a este tipo de cuestionamiento? Bueno, podemos decir, ¿tenés libros en tu biblioteca? ¿Sos una persona de leer libros? Bueno, todos esos libros, ¿no fueron escritos por seres humanos, por personas? ¿Encuentras verdad en alguno de ellos? ¿Hay verdad en lo que lees? Entonces, si hay verdad en lo que lees, escrito por hombres, ¿por qué el descartar la Biblia? ¿Hay algo que te haga pensar que la Biblia es menos veraz o confiable que otros libros? Entonces, bueno, ahí la persona puede decir, bueno, sí, tengo libros en mi biblioteca, y sí, obviamente, fueron escritos por hombres, no van a ser escritas por marcianos. Y sí, obviamente, encuentro verdad en ellos, por eso intento leerlos para deducir tal o cual cosa. ¿Y hay algo que te haga pensar que la Biblia es menos veraz o confiable que esos libros? Y muy probablemente nos pueda decir, y es que la Biblia contiene milagros, porque seguramente van a poder ir por ese lado. O tiene contradicciones, o dice una cosa, en otro lado dice otra. Bueno, son
Sí, abrieron el micrófono por algo. Ay, perdón. No, se me activó el micrófono. Apagaste el tuyo, Tuski. Sí, está bien, ahí volví. Bueno, eso con la escena 3. Ahora vamos a la escena 4, que es que esta gente no ha oído hablar de la separación de la iglesia y el Estado. Estos cristianos están siempre intentando imponer sus puntos de vista sobre todos los demás. La moralidad no se puede legislar. ¿Por qué no nos dejan en paz? Bueno, ante esta situación podemos preguntar, no sé, ¿vos votás en las elecciones? Muy probablemente diga que sí. Entonces, cuando votás por algo, esperás que tu candidato apruebe leyes que reflejen tu punto de vista. Entonces, cuando alguien vota, la idea es que vote a un candidato que lo represente. Entonces, obviamente que cuando vota a alguien, espera que el candidato apruebe las leyes que reflejan ese punto de vista. Ahora, ¿no sería eso en esencia imponer tus perspectivas a los demás? Son preguntas sutiles que, obviamente, esto es una guía, no es que son las únicas preguntas que hay para hacer, pero son preguntas guía que nosotros podemos utilizar como para entender la idea y el concepto. Obviamente que cuando la persona dice la moralidad no se puede legislar, y generalmente se legisla sobre unas bases morales, porque las leyes representan justamente las bases morales. Bien, Nico, levantaste la mano. Sí, creo que esa referencia de la moralidad no se puede legislar. De hecho, es casi que irónico, ¿no? Porque es, hasta donde yo tengo entendido, es una frase que utiliza Luther King, que dice que la moralidad no se puede legislar, pero que sí hay como, digamos, como que la ética sí se puede legislar. O sea, como que no se puede obligar a la gente a hacer cierto tipo de cosas, a pensar de cierto modo, pero sí se les puede limitar para que ellos no pequen, digámoslo así. O sea, sí se puede implicar, sí se puede decir en la ley que tal cosa es delito. O sea, sí, no se le puede obligar a la gente a cambiar de pensamiento, pero sí se les puede limitar con las leyes. Era más o menos lo que decía Luther King con esa frase, ¿no? Entonces, por eso es casi irónico el hecho de que utilicen esa frase. Y es lo que suelen hacer los ateos, usan frases de cristianos que han aportado, pero ellos no saben que son cristianos, sino que es gente tan trascendental que ha hecho cambios tan grandes que casi que es imposible no citarlos. Entonces es Bien, muy buenísimo tu aporte. Bueno, igual la idea, como verán, que ahora lo vamos a ir desarrollando, pero la idea no es justamente desarrollar argumentos en contra de lo que la persona dice, sino hacer preguntas. Primeramente para entender bien lo que la persona está diciendo y más que nada para invitar al diálogo. Bien, bueno, antes de seguir, había un par de personas con las manos levantadas, no sé si ya las bajaron por lo visto, pero bueno, quiero que me digan si más o menos hasta acá se va entendiendo lo que voy hablando. Sí, sí se entiende. Sí, todo claro. Bien, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá de lo que estamos hablando? Así cortita. Si es una pregunta más larga, la dejamos para el final. Bien, buenísimo. Continuamos entonces. Disculpen que vaya medio rápido, pero por todos estos problemas que estuve teniendo, se me han ido un poco los tiempos y estoy tratando de justamente acelerar para que no se nos vaya muy tarde la clase. Yo preguntaría, ¿el asesinato es una cuestión moral y está legislada? Bueno, eso no es una pregunta, es una afirmación.
La táctica básicamente es realizar preguntas, exactamente, y ahora lo vamos a desarrollar un poquito el por qué. La diapositiva de la tercera. Bueno, a ver, vamos a ir a de la tercera. ¿La respuesta de la tercera o la pregunta o la escena? La escena sería esta. La respuesta. La respuesta, sí, gracias. La respuesta, bien. La respuesta la tenemos acá. Bien, bueno, entonces, básicamente, ahora vamos a ver observaciones de todas estas respuestas que nosotros planteamos. Bien, las observaciones son las características de estas respuestas. Primero, que la respuesta es una pregunta. Si se ponen a fijar, justamente una característica que tienen todas las respuestas que vimos es que son preguntas. La pregunta invita al diálogo y a la reflexión. Ese es uno de los por qué nosotros utilizamos las preguntas. Porque primero abrimos el diálogo y podemos justamente llegar a reflexionar con la otra persona sobre los temas que estamos tratando. Y tercero, las preguntas son dirigidas con una meta puntual. Y este es el detalle. Las preguntas son dirigidas con una meta. Yo les comentaba el domingo en el live que tuvimos, es que justamente lo lindo que tienen las tácticas Colombo es que nosotros por medio de preguntas podemos dirigir la conversación hacia donde nosotros querramos. Y como le decía la clase anterior, es una herramienta muy fuerte, la cual nosotros debemos tener cuidado, porque podemos llegar a dejar a la persona que está delante nuestro en una situación como de tonto, por decirlo de alguna manera. Porque si la persona está diciendo algo que ni siquiera sabe lo que está diciendo, puede quedar de esa manera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no querer hacer quedar al otro mal, sino de tratar de blanquear un poco los argumentos que se están hablando y ver a cuál es el fin al cual la persona quiere llegar con esos argumentos. Bien, cada una de las preguntas sugeridas anteriormente tienen un plan, tienen un porqué. Sé que entrar en conversaciones sobre asuntos espirituales no es fácil, dice el escritor Greg Koukl, especialmente si la guardia de alguien está bien alto. No es inusual quedarse sin palabras, sin saber qué decir. Esto se complica por el miedo a pasar por encima de la cabeza de la otra persona, o lo que es peor, a ofender a la otra persona. Necesitamos un poco de ayuda. Nuestra primera táctica es una solución práctica para este problema. Es por eso que lo uso más que cualquier otra. Hace que sea fácil, incluso para los más tímidos, involucrar a los demás de una manera significativa, ya que proporciona una guía paso a paso, un plan de juego virtual para facilitar la conversación. Entonces, por más que seamos tímidos, realizar una pregunta, primeramente que es súper inofensiva, y segundo, que justamente como soy tímido, tiro una pregunta y no estoy siendo ni agresivo, ni pasando por encima de la otra persona, ni empezando a confrontar. Recuerdan que habíamos dicho de que no debemos ser bélicos, sino debemos ser diplomáticos. Entonces, el hacer preguntas genera una charla, un ida y vuelta de una conversación, ¿no? Un feedback, como dicen. Bien. Esta táctica podría llamarse la reina madre de todas las tácticas, porque es muy flexible y adaptable. Es lo que yo le decía. Las preguntas que puse anteriormente son preguntas guía. No es que tienen que ser esas las preguntas. Esas las que pone el escritor en el libro. Pero nosotros podemos, cualquier pregunta que nos quede a mano para hacer, ¿qué quieres decir con esto que estás diciendo? Como para entender un poco a lo que te estás refiriendo. Son preguntas sumamente sencillas y muy eficaces. Entonces, se combinan fácilmente con otros movimientos que aprenderemos más adelante. Es la táctica más simple, imaginable para detener a un rival en su camino, darle la vuelta a las cosas y hacer que piense.
una manera prácticamente sin esfuerzo de ponerte en el asiento del conductor de la conversación. Y esto lo que vemos es eso, ¿no? De que la táctica esta es como que lo frenamos en seco a la persona que hace este argumento, le damos vuelta a la cosa, porque no es que vamos argumento, sino entonces, ¿de qué estás hablando puntualmente? ¿Qué es lo que me querés decir? Entonces, hacemos que la persona piense lo que está diciendo y desarrollarlo al argumento, no solamente tirar la afirmación y quedarse con eso. Recuerden, como hablamos en la clase anterior, que una afirmación no es un argumento. Lo que estas personas en las 4 escenas vimos fueron afirmaciones, no fueron argumentos. Entonces, una afirmación, está bien, es una afirmación, y hasta ahí. Ahora, lo que nosotros hacemos con las preguntas es que empieza a desarrollar algún tipo de argumento. Bueno, lo que quiero decir es esto, a lo que me estoy refiriendo es a esto. Bien, entonces, una manera práctica y sin esfuerzo de ponerte en el asiento del conductor de la conversación se llama sencillamente Colombo, la táctica. Bien, antes de continuar, ¿cómo venimos con el audio? Perfecto, perfecto. ¿No se volvió a cortar en ningún momento? No, desde la última vez no. Bueno, voy a probar a ver si abriendo la cámara. Bien, ahí abrí la cámara. Me ven y escuchan. Ahí sí es como que empeoró el audio. Bien, bueno, vamos a dejarlo así entonces. Bien, Vicent, gracias. Bueno, a ver, levántenme la mano los que conocen al oficial Columbo, al detective Columbo. Yo no. Está bien, levántenme la mano nomás, los que no. Son poquitos ahí, Sergio, me imaginé, vos sos de los míos. Yo reflejo mi edad un poco, ¿no? Con la serie Columbo, era una serie muy vieja. Bueno, a mí siempre desde chico me gustaron mucho los detectives, y así que era una serie que me atrapaba mucho. Mi madre tenía novelas de Agatha Christie, y también veíamos las novelas de Agatha Christie. Me encantan los detectives que están continuamente buscando pistas, y creo que un poco de todo esto de la apologética va también un poco por ahí. Entonces, bueno, la idea central de esta novela era que, bueno, había sucedido generalmente un asesinato, un robo, algo de eso, y bueno, llegaba el detective llegaba todo medio despeinado, con la gabardina toda media arrugada, como si, no sé, una persona que recién se levanta y se puso lo primero que encontró a mano. Y el detective, bueno, revisaba la escena, daba vueltas, caminaba de manera medio torpe, rascándose la cabeza, miraba, observaba. En un momento saca una libreta y no puede encontrar dónde dejó guardado, en qué bolsillo el bolígrafo, la lapicera. Y empieza a buscar de un lado a otro hasta que le pueden acercar una, no puede tomar ninguna nota. Así que bueno, todos movimientos medios torpes. Y bueno, obviamente que el asesino, el ladrón o lo que sea, si lo ve al detective dice, ya fue, esta persona no me va a descubrir jamás. Entonces, ¿qué pasa? Revisa un poco la escena el detective, y generalmente se da vuelta y le dice, hay algo que no entiendo. Y a usted lo veo medio inteligente, ¿me podría ayudar con esto? ¿Le puedo hacer una pregunta? Eso era básicamente el comienzo de cualquier capítulo del Detective Colombo. Llegaba una escena, algo medio torpe, hasta que tiraba la primer pregunta. ¿Le puedo hacer una pregunta? Y eso es más o menos lo que es la táctica Colombo. La táctica Colombo es como la reina de las tácticas. Y esa ¿le puedo hacer una pregunta? Es como la base de todo, ¿no? El decir, bueno, che,
escúchame, de esto, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Me disculpás si te molesto con esta pregunta? Porque me gustaría saber tal y cual cosa. Y algo para darle un trasfondo bíblico a todo esto que estamos hablando, en Mateo 10:16 dice, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Sí, Natalia? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Natalia? Apagué la cámara. Yo quería como aportar algo, no sé, si estoy mal me corrigen aquí. La táctica Colombo dice que es como hacer preguntas, ¿cierto? Para poder llegar como al argumento final o a la meta de la respuesta. Yo creo que también sería como esa táctica que utiliza el escritor ahí. Creo que pues a mí me lleva como a pensar de cierta manera que cuando de pronto hay preguntas difíciles de responder, que aparentemente sean sencillas, una pregunta tan fácil de responder como ¿por qué debo creer en Dios? Es una pregunta que aparentemente puede ser sencilla, pero en medio de la pregunta que uno le puede hacer a la persona, uno encuentra como la razón de por qué la persona está haciendo esta pregunta y de cierta manera como llevar a la persona a meditar de por qué está haciendo esta pregunta, o sea, como que la persona pueda entrar en conciencia de por qué está haciendo esa pregunta y poder llegar a razonar con ella de una manera pasible, una manera amigable, una manera humilde, ¿sí me explico? Como para llegar a la respuesta final y que la conversación sea como, de cierta manera, siempre llevar a la edificación, no como a la confrontación y al debate que tengo que discutir con ella y tengo que ganarle mis argumentos, sino como de cierta manera que las preguntas puedan llegarle a la persona y concientizarla de por qué está haciendo esa pregunta y que la persona razone y diga verdad, o sea, ¿por qué tengo esa duda? Y como llevarla al ser de por qué la persona está haciendo la pregunta, porque si la persona está haciendo la pregunta es porque en su vida de cierta manera pasó algo o tiene esa duda, o sea, muchas cosas en trasfondo vienen de esa pregunta, entonces como llevar a la persona a concientizar de por qué está haciendo la pregunta y como poder llegar a la conclusión final de, ¿sí me explico? O sea, hice como un juego de palabras ahí, pero quise llegar como a concluir así, no sé si me entendieron, no estoy equivocada, no sé. Bueno, más que nada lo vamos a ir desarrollando a las preguntas, pero puntualmente, cuando la persona se hace esa pregunta, es porque antes se planteó una situación de Dios. Entonces, si la persona se está haciendo esa pregunta, sí, hay que ver si te la está haciendo a vos o si la está haciendo ella. Si te la está haciendo a vos, bueno, podemos ahí, por medio de una pregunta, bueno, pero ¿por qué te estás haciendo esta pregunta? Bueno, me estoy haciendo la pregunta por esto, por esto y por otro. Bueno, ahí podemos empezar a charlar. Tenemos que tener en cuenta también lo que vimos en la clase anterior, de que hay que ver con qué intención la persona hace esa pregunta. Si es porque realmente tiene un trasfondo, o lo único que está queriendo expresar es decir, bueno, sí, vos me decís esto, pero ¿por qué yo tengo que pensar en Dios? ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué esto? Entonces, depende desde qué punto se pare la otra persona, es que tiene sentido que nos pongamos a ver, bueno, si hay un trasfondo espiritual, si hay un trasfondo sentimental, más que nada eso. Pero en una primera instancia, hacer preguntas lo que va haciendo es que nosotros vayamos descubriendo realmente qué hay detrás de la afirmación que hace la persona. Básicamente es eso. Entonces, como dice en Mateo 10:16, miren, los envío como ovejas en medio de lobos, por lo tanto sean astutos pero inofensivos. Astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Básicamente es un poco eso. Bien, la clave de la táctica Colombo es pasar a la ofensiva de una manera inofensiva mediante el uso de preguntas cuidadosamente seleccionadas para avanzar productivamente en la conversación. Esta es la idea central. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta que, ¿cuál es el por qué hago yo preguntas? La idea es, de una manera inofensiva, porque preguntar yo no estoy haciendo nada malo. Entonces, de una manera inofensiva, paso a la ofensiva en el sentido de que empiezo a preguntar y bueno, la otra persona tiene que empezar a responder lo que yo le estoy preguntando. Y mis preguntas son la guía
para la conversación. Bien, entonces, la idea es ir avanzando con preguntas cuidadosamente seleccionadas para que se vaya desarrollando la conversación. En pocas palabras, nunca hagas una declaración, al menos al principio, cuando una pregunta hará el trabajo. O sea, no te pongas a argumentar en la pregunta, como recién hacía Natalia, decir, bueno, ¿por qué tengo que creer en Dios? Bueno, no te pongas a desarrollar todo un argumento del por qué. Vayamos por medio de preguntas, a ver, avanzando en la charla, siempre que me deje la respuesta que haga la persona, siempre que me deje abierto a poder hacer una pregunta, bueno, vayamos por medio de preguntas. ¿Por qué? Porque por medio de preguntas yo no tengo ninguna carga probatoria. Yo no tengo que probar mi argumentación. Si la persona dice, bueno, ¿por qué tengo que creer en Dios? Y yo empiezo a desarrollar un argumento, bueno, tengo que ir cada vez más profundo. Y el que me voy a meter cada vez más profundo voy a ser yo. Y si yo no sé la respuesta final, me voy a haber metido en un problema. Entonces, la idea es que nosotros no nos metamos en problemas, sino que la otra persona empiece a decir por qué es lo que está diciendo. Entonces, tratemos de no responder con una declaración, al menos en un principio, cuando una pregunta puede hacer el trabajo. Bien. Finalmente, y lo más importante, las preguntas cuidadosamente colocadas te van a poner al volante. ¿Qué quiere decir al volante? Bueno, te van a poner en control total de la charla. Eso es al volante. Entonces, cuando yo voy manejando el auto, yo dirijo si doblo, si sigo, si doblo a la izquierda, a la derecha, si sigo derecho. Entonces, en una charla es lo mismo. Yo con mi volante puedo decir, bueno, profundizo en eso que me dijo, tiro otra pregunta que no tenga que ver, le hice una pregunta y no me la respondió, fue por otro lado, vuelvo a la pregunta anterior o directamente sigo por donde sigo ahora. Yo elijo para dónde va a ir la charla. Hewitt decía, un interrogador alerta puede juzgar cuando alguien se siente incómodo, pero no te detengas, simplemente cambia las instrucciones. Una vez que aprendas a guiar una conversación, también habrás aprendido cómo controlarla. Entonces, si vos decís, uy, hice una pregunta que puso a la otra persona incómoda, bueno, fíjate cómo responde y si no, trata de reformularla a la pregunta, viendo a ver de una manera u otra cómo vas llevando la conversación. La idea es justamente que la otra persona no se sienta mal. La idea es que las preguntas invitan al diálogo. Entonces, siempre que nosotros formulemos una pregunta, la idea es que invitemos al diálogo. Recuerden principios de que si yo me enojo, pierdo, si la otra persona se enoja, pierdo, y si no quiere volver a hablar nunca más conmigo, también pierdo. Bien. Seguimos un poquito más. A ver, antes de pasar, si son cortitas, Irán y Nicolás, si es cortito, me echen esas preguntas que quieren hacer. Sí, nada más, hace rato diste algunas recomendaciones de respuestas o de preguntas. Sí. ¿Qué pasa si identificas que la otra persona tiene un trasfondo sentimental del por qué no cree en Dios? ¿Qué recomiendas ahí? Bueno, la idea es que vayamos avanzando en el curso y vayamos profundizando cada vez más. Por ahora, no vamos a analizar el trasfondo de la persona, sino que vamos a empezar por medio de preguntas a ir profundizando. Si directamente, lo vimos también en la clase pasada, si nosotros vemos que es algo sentimental, bueno, depende hacia dónde sea lo sentimental. Si es como dijimos la otra vuelta, bueno, estamos a consoladores. No, ni siquiera tenemos que hacer preguntas. Si sabemos que la persona está pasando por un sufrimiento de esta magnitud, directamente no vayamos a las preguntas. Vamos al consolar, porque la palabra nos dice, tratemos de estar alegres con el que esté alegre y triste con el que esté triste. Entonces, por medio de eso, lo que vamos haciendo es justamente, bueno, tratar de empatizar con la otra persona.
si notamos eso, bueno, podemos ir por ahí. Pero bueno, en una primera instancia, sin avanzar mucho, lo que vamos a ir desarrollando es esto. Es una manera de responder. Entonces, en vez de que la persona diga, che, ¿por qué Dios permite que la gente se muera? Bueno, no vayamos a un argumento, hagamos una pregunta, por ejemplo, bueno, ¿a qué te referís? ¿Por qué? ¿Que te pasó algo puntual? ¿Me querés contar algo? No, estoy hablando a nivel general. Bueno, ya sabemos que es una persona que tiene problemas con Dios, no con una situación particular. Ahora, si te no, sí, lo que pasa es que vamos a no podemos llegar hasta ese punto. Si algo tiene sentido seguir indagando directamente, tratar de acompañar a la persona y en otro momento, por ahí, podemos ir desarrollando otro tipo de preguntas. No sé si Irán te pude responder. Sí, gracias. Porque la idea también es que a lo largo de las clases, recuerden que son 3 meses de curso, vayamos desarrollando y cuando lleguemos al final del curso, bueno, ahí vamos a tener, la idea es tener todas las herramientas como para decir, bueno, ahora con todo esto, sí, ya sé, si pasa tal cosa que hago, si pasa tal otra que hago. La idea es que cuando terminamos el curso, vamos a estar capacitados con las herramientas. Después, obviamente, va a estar la práctica. Yo la práctica no la puedo hacer por ustedes. Yo lo que puedo hacer es enseñarles a desarrollar todas estas herramientas, pero después bueno, los que la tienen que ejercitar son ustedes, como decíamos, la práctica hacia el maestro. Entonces, la idea es que lo puedan hacer continuamente, puedan desarrollar, no sé, están escuchando algo en la radio, no, bueno, por esto, por otro, punto. Frenen, pongan pausa y empiecen a ustedes desarrollar una conversación como si ustedes estuvieran hablando con una persona que dijo algo en la radio. O no sé, a muchos les gusta a veces entre personas que son feministas. Bueno, escuchen qué dice la feminista, pongan pausa, no escuchen lo que dice Dana y empiecen a ustedes a desarrollar esa charla. Che, bueno, pero ¿qué querés decir con esto? Cuando hablas de esto, ¿a qué te estás refiriendo puntualmente? Bueno, ahí imagínense posibles respuestas que le hagan a estas personas y ustedes otras posibles preguntas. Lo que hablamos un poco el otro día era, los que saben jugar al ajedrez es un poco eso. Es decir, bueno, yo muevo una pieza pensando de cómo ya puede mover el adversario y en base a la respuesta del adversario, yo cómo ya puedo desarrollar juego por otro lado. Entonces, esa es un poco la idea de las tácticas. Bien, Nicolás. Curioso. Bueno, a mí me pasó, de hecho yo te comenté, ¿no? Que estuve aplicando la técnica Colombo y entonces a veces llega el punto en el que uno pregunta y uno utiliza el recurso, no utiliza la táctica, pero entonces a la hora de explicar y a la hora de uno argumentar, se queda uno como corto, ¿sí? ¿Cómo hace uno esa transición de las preguntas a las respuestas? ¿Sí? ¿En qué momento dejamos nosotros, o en qué momento, digamos, hacemos nosotros una pausa? No preguntamos, sino que respondemos y luego pues miramos si seguimos preguntando o si seguimos respondiendo. No sé, un poquito de eso. No sé si me doy a entender. Bueno, sí, te hace entender. Vuelvo a repetir. La idea es que obviamente en una clase no vamos a dar todo, sino que en una clase vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar a ver cómo se desarrollan. Imagínense que solamente la táctica Colombo tiene 3 pasos y solamente estamos viendo el primero. Después viene el segundo y el tercero. Y la idea es que en estos 3 pasos vayamos desarrollando cómo generar y cómo trabajar con esta táctica. Después ya hay otras tácticas, pero bueno, vamos a ir de a poquito porque vamos a encontrar todas esas respuestas. La idea es que más adelante vamos a ver cómo pasar justamente de hacer preguntas a empezar a argumentar. Por ahora, vamos con las preguntas. Que solidifiquemos bien esto que aprendemos para recién dar el paso siguiente. Es como en la escuela. Primero vamos con, no sé, en las matemáticas. Aprendamos suma y resta y después, una vez que la tengamos bien clara con suma y resta, vamos a las multiplicaciones. Bien. A ver, un cachito en el chat, 2 segundos. ¿Qué tipo de preguntas se podrían hacer con las personas que
que enseñan la ideología de género, no tiene que ser ahorita. Bueno, tendríamos que, si vamos, obviamente, vamos a ir punto por punto, obviamente hay infinidades de argumentos y nosotros no nos vamos a ir mucho por las ramas. Ahora estamos puntualmente hablando de temas cristianos. Y con la ideología de género, primero que debemos sentar bases de qué es la ideología de género. Por ejemplo, podemos preguntar qué es la ideología, a qué se refiere con género. Tuvimos un par de lives con una doctora, lo pueden buscar en Fe Bajo la Lupa, en la parte de donde están los videos, ahí pueden ver un poco el desarrollo de ideología de género con la doctora Mary Basilchin. Y si no, bueno, en la página también de Fe Bajo la Lupa, en Facebook, tienen, si se ponen a buscar en un poco más atrás, creo que el año pasado, fue que Mary hizo todo un taller hablando de la ideología de género. Pueden aprender un poco por ahí. Sí, en mi Instagram está Fe Bajo la Lupa, van a la parte de videos y ahí van a poder encontrar la charla que tuvimos con Mary. Tuvimos dos vivos con Mary, el último, a ella tuvo problemas de internet, así que no lo pudimos terminar, pero si no, en la página de Facebook de Fe Bajo la Lupa, ahí tienen el taller que dio Mary el año pasado, que fue excelente, y ahí pueden aprender un poco, y en base a eso, cómo hacer algunas preguntas. Bien, pero básicamente es eso, ¿a qué te refieres con tal cosa? Para que vos puedas aprender de lo que la persona está hablando. Bien, seguimos, avanzamos. Ventajas de usar preguntas a la hora de conversar. Primero, que es halagador y muestra interés. Es que alguien te pregunte, che, pero esto que estás hablando está interesante, ¿me puedes explayar? ¿Te puedes explayar un poco más? Bueno, está bueno. Te muestra que la persona está interesada en lo que vos estás hablando. Lo mismo pasa al revés, si el que hace las preguntas sos vos, la persona se puede llegar a sentir de que justamente estás interesado, y es la idea, que vos no hagas preguntas para que la otra persona parezca que estás interesado, sino porque realmente te interesa el tema. Bien, seguimos, vas a obtener información útil. Otro punto interesante del por qué hacer preguntas es porque vamos a recopilar información. Si yo pregunto justamente recién con el tema de la ideología de género, no tengo ni idea de ideología de género, bueno, che, ¿qué es una ideología? Si la persona no sabe lo que es una ideología, bueno, entonces me estás hablando de algo que no tenés ni idea. Si nos responde que es ideología, bueno, ¿y a qué te referís con género? ¿Qué diferencia hay entre género y sexo? Y vamos por ahí. Entonces, de acuerdo a lo que nos responden, seguimos buscando, y lo que hacemos es recopilar información de lo que la otra persona está pensando. La tercera, te permite avanzar en la conversación sin ser agresivo, porque por medio de preguntas, como recién dijimos, vamos a ir obteniendo información y la persona se va a prestar a hablar porque justamente le estamos mostrando interés. Entonces no estamos siendo agresivos y vamos profundizando un poco en la conversación. Y también nos vamos ganando un poco la confianza de la otra persona, porque al soltarse a charlar, también obviamente va a querer entablar un diálogo. Entonces, la idea es ir avanzando con esto. También otra cosa que podemos hacer mientras preguntamos, ir pensando más o menos cuál es la siguiente pregunta que le puedo hacer. Obviamente, si yo le pregunto, me responde algo que es respuesta a mi pregunta, y le hago una pregunta que no tiene nada que ver, o le hago una pregunta que ya me dijo, es porque no le estoy prestando atención a lo que me está diciendo. Y no es la idea. No es la idea preguntar a lo loco para hacer preguntas y preguntas sin tener interés siquiera en lo que la persona está diciendo. La idea es que nosotros vayamos preguntando para obtener información y para ir progresando en la charla. Recuerden que la idea final es ponerle por lo menos una piedra en el zapato. Bien. La cuarta, no llevas vos la carga de la prueba. Es lo que le decía hoy, ¿no? Si nosotros hacemos preguntas, no tenemos que demostrar nada. Ahora, si empezamos a tirar argumentos o afirmaciones, bueno, ahí nos toca a nosotros, porque se nos puede dar vuelta la tortilla y que la otra persona empiece a hacer preguntas a nuestras afirmaciones y nosotros tengamos que empezar a argumentar. Y si nos quedamos cortos de argumentos, estamos complicados. Sí, bueno, está bien, ¿qué querés decir vos con esto? No, quiero decir esto y lo otro. ¿Y de dónde lo sacaste? Y por ahí me puedo quedar ahí. Como hablábamos un poco creo que con Nico hablábamos en
en el live del domingo, tampoco podemos quedarnos en un bucle, en un ciclo, diciendo, bueno, no, yo creo en la Biblia porque la Biblia es verdad, y porque es verdad, porque está en la Biblia, entonces nos quedamos dando vuelta en lo mismo, y no es la idea. Por eso, si nosotros hacemos preguntas, no cargamos con la prueba. Jesús y Colombo. Quizás han notado que Jesús usó este método con frecuencia. Al enfrentarse a una multitud hostil, a menudo hacía preguntas importantes para desafiar a su audiencia o silenciar a sus detractores al exponer su necedad. Por ejemplo, Lucas 20:24, cuando Jesús le preguntan lo del tema de las monedas, y él le dice, bueno, muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Jesús no responde directamente, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, primero utiliza una pregunta. A ver, mostrame esa moneda que tenés. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Entonces, devolvemos la pelota para el otro lado. Es lo que hacía Jesús. Jesús en su sabiduría ya utilizaba Colombo antes de que exista. Creó Colombo Jesús. Entonces, después, cuando le preguntan, cuando en Lucas 24, hablando del tema de Juan, y él dice, bueno, el bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces, vienen a preguntarle algo a Jesús, y Jesús muy sabiamente le responde con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces, de acuerdo a lo que respondían los fariseos, era una cosa u otra. Obviamente que la Biblia habla de que, bueno, si responden que era del cielo pasaba tal cosa, y si era de los hombres pasaba tal otra, entonces se quedan medios callados. Pero Jesús era muy astuto. ¿Por qué? Porque colocaba la pregunta exacta, la pregunta indicada para callarles la boca a las personas con las que hablaba. También lo dijimos, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a nuestro interlocutor. ¿Es una persona que viene simplemente a hacernos daño con lo que está diciendo o viene buscando una verdadera respuesta? Cuando Jesús se ponía a debatir con los fariseos, sabía Jesús que buscaban hacer daño, no buscaban la edificación. Entonces lo que Jesús respondía era contundente. No les hacía una pregunta, dale, vamos a charlar un rato. No, Jesús los cortaba en seco. Y esta es una de esas veces en que Jesús los cortó en seco. Era el cielo de los hombres, punto. Les cerró la boca directamente. Bien, otra. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? Esto lo vimos, Marcos 2:9, lo vimos la clase pasada. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, lo mismo, respondiendo por medio de preguntas. Entonces, esto que estamos haciendo, el tema de la táctica Colombo, no es algo que nació de ahora, ni es algo que no está en la Biblia. Todo lo contrario, es algo súper antiguo y que hasta Jesús lo utilizaba, y es algo bíblico, tiene base y sustento bíblico. Todo lo que vamos a ver a lo largo del curso tiene base y sustento bíblico. Hay 3 formas básicas de usar Colombo. Cada una es lanzada por una pregunta modelo diferente. Estas 3 aplicaciones son útiles, a veces para reunir información, otras veces para revertir la carga de la prueba, es decir, para alentar a la otra persona a dar motivos de sus propios puntos de vista, y finalmente, dice el escritor, uso estas preguntas para dirigir la conversación a una dirección específica. Entonces, por un lado, recaudo información, por otro lado, le pongo la carga probatoria a la otra persona, y por otro lado, dirijo la conversación a donde yo quiero que vaya. Entonces, Colombo 1 es la pregunta central, es ¿qué quiere decir exactamente con eso? Esa es la pregunta central. Todas las formas de preguntar esto, pero esto es lo puntual. ¿Qué quiere decir la otra persona exactamente con lo que está diciendo? La podemos utilizar de 20 millones de maneras distintas, pero centralmente lo que voy a estar haciendo es preguntando eso. ¿Qué quiere decir la otra persona con lo que está afirmando? La pregunta introduce inmediatamente a un intercambio de ideas, lo que decíamos, ¿no? De que invita a la persona a charlar. Y 2, aporta una información valiosa. Nos ayuda a saber qué piensa la otra persona. Esto es importante, ya que entender mal
o tergiversar lo que dice puede traer graves consecuencias. Así que necesitamos primero recaudar información para saber realmente qué es lo que está diciendo la otra persona. Y este punto es importante justamente porque me hace entender bien lo que está diciendo la persona, no entenderlo mal, no tergiversarlo, perdón, porque eso va a traer graves consecuencias. Una consecuencia grave puede ser lo que hablamos del tema del sufrimiento. Si yo no me doy cuenta que la persona viene por un problema sentimental, yo puedo herir gravemente a la otra persona y no va a querer volver a hablar más conmigo y posiblemente por mucho tiempo no va a querer hablar con ningún cristiano. Ahora, otro grave error que podemos acarrear con no saber realmente qué es lo que está afirmando la otra persona es la falacia del espantapájaros o del hombre de paja. Entonces, por medio de una pregunta, yo evito atacar a un hombre de paja o a un espantapájaros. Para los que no conocen qué es el espantapájaros, es una falacia, es un sofismo que consiste en responder a un argumento que tu oponente no ha dicho ni cree. Es algo que vos mismo creaste. O sea, que si por ejemplo cuando la persona dice, yo creo que, no sé, que Dios es irracional, y sin preguntarle nada empiezo a hablar del Dios de la Biblia y la persona me estaba hablando no sé, del universo, de la Pachamama, y empiezo a derrumbarle su argumento, la persona me va a decir, pero está cerrado, yo no me refiero a eso. Entonces, lo que hicimos fue derribar un espantapájaros, porque no entendimos bien a lo que la persona apuntaba. Y eso puede pasar mucho si nosotros no hacemos preguntas y respondemos sin entender lo que realmente la persona está diciendo. Pasa muchísimo. Quizás les parece algo que no es habitual, pero pasa muchísimo. Si yo no hago preguntas, lo que voy a lograr es muchas veces derribar a un espantapájaros, porque pensé que su argumento iba para tal lado, su afirmación iba para tal lado, y me puse a tirarle piedras a eso, y la persona me dice, pero yo jamás me refería a eso. Yo me refería a esto, esto y lo otro. Entonces quedamos muy mal parados con eso. Ya vamos a las participaciones. Aguárdenme un cachito que ya estamos terminando y quiero adelantar, así podemos terminar, no tan largo en el tiempo. Bien, el resumen. No subestimes el poder de la pregunta, ¿qué quieres decir con esto exactamente? Lo pueden utilizar con frecuencia, pueden formularla constantemente en alguna de sus muchas variantes. Te mantendrá conectado a una conversación productiva y genial, mientras el foco y la presión está sobre la otra persona. Eso es lo que, en resumen, dice el escritor en este capítulo puntual. Entonces, podemos utilizar muchas variantes de esta misma pregunta, del qué quiere decir usted exactamente, y la idea es utilizarla cada vez con más frecuencia. ¿A qué te referís con esto? ¿Qué querés decir con aquello? Cuando decís esto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Puntualmente, porque no entiendo. Yo no sé, me están hablando de budismo, no entiendo. Bueno, ¿qué es el budismo? ¿Qué corriente filosófica tiene? ¿Qué pensamiento tiene? ¿Por dónde va? Son todas preguntas que lo único que hacen es, ¿qué quiere decir? Entonces, son muchas preguntas que yo puedo hacer sin irme de la pregunta central. Con todas estas preguntas sobre el budismo que dije, son todas como variantes de esta pregunta puntual. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Qué hizo? ¿A qué se refería Buda cuando dijo esto? Son todas preguntas puntuales de esta misma, ¿no? Son todas variantes. Bien, ahora sí, un tiempo de preguntas y respuestas en base a lo que hablamos. Bien. Nico. Sí, una de las cosas que yo iba a decir, sí, iba a hacer la aclaración en cuanto al comentario por el live, ¿no? Entonces, hablábamos un poquito nosotros en el ámbito de los razonamientos, ¿no? Entonces, que a veces nosotros
caemos en el razonamiento circular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, no, nosotros creemos en el Dios de la Biblia. ¿Y por qué creemos en el Dios de la Biblia? Porque la Biblia lo revela. ¿Y quién le da la autoridad a la Biblia? Dios le da la autoridad a la Biblia. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Y no tenemos realmente una autoridad o un poder, digamos, en nuestra argumentación, sino que todo es circular. Y entonces ahí es donde nosotros caemos en el juego del ateo, porque entonces nosotros no tenemos como una base suficiente ni una base sostenible sobre la cual nosotros tengamos un argumento sólido. Entonces hay que cuidarnos de eso. Sí, esa era la aclaración que quería hacer un poquito. Gracias. Bien, Nico. Joana. Perdí el micrófono. Aló. ¿Ahí? Sí, perfecto. Sí, quería que explicaras un poquito esto de la falacia, que no me queda muy claro. Una falacia es como una mentira, ¿no? Como algo que se le dice a la otra persona, pero que no es verdad, no tiene como argumento. Pero ahorita hablaste de la falacia del espantapájaro, no entendí, me perdí ahí. Bueno, la falacia del espantapájaro es ¿O qué es una falacia o cómo sale? ¿O cómo se utiliza o cómo uno detecta una falacia? Bueno, la falacia, hay un montón de falacias y es algo más que entra en la parte filosófica. No nos vamos a explayar mucho en falacias, pero falacia puntualmente, en este caso, bueno, y Nico dice que la falacia es un engaño. Sí, es cuando, sí, no solamente un engaño, sino muchas veces puede ser, por ejemplo, una falacia es cuando alguien intenta utilizar un argumento que no es correcto. En este caso, por ejemplo, la falacia del espantapájaro es decir, bueno, yo invento una idea, yo la invento a la idea que yo mismo quiero derribar. ¿Vamos hasta ahí? Yo levanto una idea que yo mismo derribo y la persona que está hablando conmigo jamás hizo o tuvo esa idea. Si yo, por ejemplo, estoy hablando con alguien de, no sé, Dios creó el universo, y la persona viene y me dice, no, porque Jesús hay algo que yo no dije. No, porque Jesús hizo esto y está mal y que yo no estaba hablando de eso. Eso es una falacia del espantapájaros. La persona creó algo que yo en realidad no dije, pero lo que hizo fue crear algo para derribarlo. Entonces, como no podemos a veces derribar un argumento de una persona, lo que hacemos es pensar que dijo otra cosa, porque esa sí otra la podemos derribar. Entonces, quedamos como que le tiramos el argumento abajo, pero la persona en realidad nunca dijo nada de eso. Ponele, si hablamos de un argumento a favor del Dios teísta, no estamos diciendo que ninguna de las religiones teístas son verdaderas, simplemente estamos hablando de que, por ejemplo, Dios creó el universo. No estoy hablando ni de que el cristianismo es verdadero, ni de que el judaísmo es verdadero, ni de que el islam es verdadero. Simplemente lo único que pongo es como que hay un creador del universo. Después podemos desarrollar a cuál creador estamos hablando. Pero si yo simplemente digo, el universo fue creado, y los argumentos a favor del universo, de la creación del universo, son estos, estos y estos, y después vienen, no, pero la Biblia tiene un montón de errores y falacias. Y yo no estoy hablando de la Biblia, yo estoy hablando de un Dios creador. Ni siquiera en ningún momento utilicé la Biblia. Bueno, ese es el concepto del espantapájaro, de derribar una idea que jamás fue levantada. Por eso se le dice un espantapájaro. Es algo que no existe. El espantapájaro no es una persona que está ahí cuidando del sembradío, sino que es algo que nosotros ponemos para que el cuervo piense o las aves piensen de que hay alguien cuidando. Entonces, el espantapájaro, la idea es eso, es que no es en realidad lo que estoy tirando abajo. No sé si pude responder un poco tu pregunta. Sí, gracias. Es que como he escuchado tantos debates y siempre me quedaba
como esa espinita. Yo sí lo entendí o no lo entendí. Gracias. Bueno, buenísimo. Falacias, como te digo, hay un montón, y por ejemplo, no sé, es cuando yo en vez de derribar tu argumento me pongo a insultarte a vos, no, porque vos esto y vos aquello, también es una falacia. Y no estoy, más allá de que sea mentira o de que sea verdad, no estoy tirando algo en contra de tu argumento. Pasa mucho en los debates políticos, por ejemplo. Más allá de que el político que esté enfrente, por ejemplo, sea un ladrón, pero estamos hablando de algo que no tiene nada que ver, estamos hablando, ponerle, no sé, el tema de legislar el aborto, la ley de aborto. Y yo me pongo, en vez de decirle, no, bueno, argumentar, no, porque usted es un ladrón y todo eso, lo único que estoy haciendo es agrediendo a la persona y no estoy hablando de lo que se está charlando. Bueno, se llama falacia ad hominem, y lo que estoy haciendo es derribar. Entonces no siempre, más allá de que sea una verdad, no estoy hablando una mentira, pero no tiene nada que ver con lo que estamos charlando. Entonces, las falacias son como un poco esas fueras salidas, sinceramente no tengo la definición a mano, pero son como esas salidas que no tienen nada que ver con la conversación. Es como que estás, hoy veía uno de que, por ejemplo, otra falacia es la falacia de autoridad, que eso también la vamos a ver. Es cuando yo agarro de que, bueno, porque yo confío mucho en tal escritor, o en tal médico, o en tal doctor, si lo dice él, tiene que ser así. Eso es una falacia de autoridad. Yo tomo una autoridad que para mí es importante y digo, bueno, si lo dijo él, tiene que ser verdad, y lo creo como verdad. Entonces, muchas veces cometemos ese error. Igual vamos a ir viendo un par, pero el curso no es de las falacias. Si querés aprender un poco sobre ese tema, te recomiendo que leas el libro ¿Qué pensar? El pastor de Juan Valdés, ahí está, no me salía. ¿Qué pensar de Juan Valdés? Excelente libro para los que no conocen de filosofía, como yo. Es el inicio, es la puerta de entrada a todo este mundo, y habla un poco de todo este tipo de lo que son las falacias, habla de distintas falacias y todo eso. Es muy buen libro. Irán. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta también va en cuanto a las falacias. En algún momento tuve un diálogo con un líder espiritual, y en cierto punto de la conversación, cuando se sintió, digamos, acorralado, me empezó a decir así como de que no, mira, voy a orar por ti, esas ideas que tienes son bastante equivocadas, que fue un ad hominem, creo que se llama, que es cuando es el ataque personal, de cierta manera, yo así lo sentí. Sí. Pero no lo, digamos, no se lo traté de expresar, pero no lo entendió, o sea, que estaba cayendo en una falacia. Mi pregunta es, ¿tú recomiendas en un diálogo en el cual se supone que uno lo que busca es evangelizar a esa persona, hacerle ver que está cayendo en una falacia? Y si sí, ¿de qué manera sería, digamos, lo correcto de hacérselo ver? Bueno, primero tenés que manejar muy bien el tema de las falacias, porque empezar a hablar de falacias y no tener el dominio de lo que se está hablando, justamente vos le podés empezar a decir, no, porque caíste en tal falacia, que esto, que lo otro, y el tipo capaz que la tiene recontraclara en lo que es filosofía, y te empieza a dar vuelta. Sí, por favor, pueden mutear los micrófonos. Gracias. Y tú no has ido a la otra casa, allá tiene más. Ahí está, gracias. Bien, entonces, siempre que nos vamos a meter en profundidad en un tema, lo conveniente sería que si yo que tengo las falacias hasta la mitad, conozco algunas, otras no las sé manejar muy bien, no me voy a meter en ese pantano. Directamente le digo, no, mirá, o utilizando tácticas, bueno, pero ¿por qué me decís? Centrarnos en lo que es las falacias y volviendo a retomar lo que es preguntas. Recuerden que por medio de la pregunta yo puedo dirigir la charla donde quiera. Entonces, si la persona, gracias Joana, bendiciones, si la persona me empieza a salir con